Hola, ¿cómo están? Qué lindo saludarlos. Qué hermoso privilegio el que podamos estar juntos y compartir. Si no es de manera presencial, como lo estamos haciendo y como en todo el mundo se está haciendo de manera online a través de este video en vivo. Quiero poder acercarme, saludarles a todos ustedes. Creo que hay un amor mutuo y creo que el extrañar también es mutuo. Así que la verdad que estoy muy feliz de poder transmitir y compartir una palabra de la cual el Señor nos viene hablando y poder acceder no solo al corazón del Señor, sino también siempre les agradezco porque han tenido un corazón muy enseñable y un corazón muy dispuesto para oír al Señor. Bueno, quiero compartirles algo que el Señor vino hablando en mi corazón. Junto a mi esposa Vicky, el Señor nos está hablando muchísimo en estos días y tiene que ver con aquel peso de la vida de Dios que hay en nosotros y aquel peso el cual fuimos predestinados de alguna manera a tener en el Señor. El mensaje de esta noche le he puesto por título Cuestión de peso, ¿sí? Así que quiero que antes de meternos de lleno hagamos una breve introducción y veamos lo que está diciendo, ¿sí?, la palabra en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Vamos a ir dando tiempo. Sé que muchos de ustedes están quizás con algún cuaderno, ahí con su virome, su lapicera, un lápiz, ¿sí?, una servilleta. Cualquier cosa que tengas ahí a mano, quiero que lo busques, ¿sí? Voy a darles tiempo para que puedan tomar apuntes y puedan ahí ir anotando. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Y aquí vamos a ver un poquito la historia de la casa de Elí, ¿sí? Y la verdad que cada vez que nos acercamos a ver un poquito de cerca esta historia, nos da una profunda reflexión porque los días que estaba pasando la casa de Elí no eran días buenos y la historia es un poco triste porque esta historia y la manera en la que la casa de Elí, que era el sacerdote de Israel, estaban viviendo, lo lleva a Dios a tomar una decisión. Y la decisión de Dios, nada más ni nada menos, tenía que ver con darle honra a los que se dedicaban a honrar a Dios. Pero Dios pone el sello diciendo, yo tendré en poco a los que a mí me tienen en poco. Dice 1 Samuel capítulo 2, verso 30, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué fuerte. Y acá hay un principio eterno. Dios decidido a honrar a los que le honran, pero también un Dios justo, decidido a tener en poco a aquellos que dedican su vida para despreciar todo lo que viene de parte de Dios. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es, yo voy a darle peso a quien me dé peso a mí. Nuestra vida, muchachos, es cuestión de peso. Tenemos que pensar y evaluar qué es lo que se lleva mi atención y a quién y a qué le estoy dando toda la importancia de mi vida. Porque aquello a lo que yo me dedique volverá otra vez hacia mí con un peso. Claro, aquí la palabra honra es la palabra kabod, que traducido significa gloria, peso. Entonces Dios había decidido justamente darle peso, darle gloria y honor a los que se dediquen a darle gloria y honor a Él. La pregunta, y voy a comenzar por aquí, es ¿qué es lo que más pesa en nuestra vida? ¿Qué es lo que verdaderamente es importante en nuestra vida? ¿Ocupamos el tiempo en lo que verdaderamente importa? ¿O nuestro tiempo se escurre en asuntos efímeros y pasajeros que nada tienen que ver
con el propósito eterno del Señor. ¿Dónde has puesto tus ojos? ¿Dónde están puestas todas tus fuerzas? ¿En quién has comenzado a depositar toda tu atención y concentración? Miren lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses. Lo dice de esta manera en el capítulo 1 de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 10. Y voy a leerte en la versión NTV, que es la nueva traducción del viviente. Y dice Pablo a los filipenses: quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Miren, el consejo, y más que un consejo, es una orden apostólica. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin, o sea, cuando pongo mi interés en lo que realmente importa, hay algo que va a producir, dice la Escritura, y en este caso Pablo, van a dar como fruto una vida pura e intachable. La vida que vivimos es el resultado de aquello que verdaderamente me importa. En otras palabras, tu vida no es inocente. Tu vida habla de lo que ayer te importó. Tu vida es la fiel imagen y la fiel expresión de lo que verdaderamente te importa. Todo lo que tenga peso en ti siempre dará como resultado una gestión de vida. Por eso vuelvo a repetirte, lo que hoy estás viviendo no es inocente. Lo que hoy estás viviendo habla de lo que ayer verdaderamente te importó, habla de lo que ayer decidiste honrar, habla de lo que fue realmente ayer, fue realmente importante para ti. Entonces, cuando Dios nos pide que nosotros procuremos entender lo que verdaderamente importa, es ahí cuando podemos nosotros como generación avanzar y acceder a un real entendimiento. Pero cuando nos detenemos en procurar entender asuntos que solo para nosotros es importante, asuntos que solo para mí, en mi vida personal e individual, solo para mí es importante, es allí que comenzamos como generación a ser absorbidos por el egoísmo y por la vanidad. ¿Qué produce el egoísmo y la vanidad? Me producen una vida ajena a la vida de Dios. Me vuelvo un enajenado de la vida de Dios. Y esto es lo que Pablo le dice a los efesios. Vamos conmigo a Efesios, capítulo 4, versículo 17 al versículo 18, estos dos textos. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¡Wow! La vanidad de la mente responde a un comportamiento muy personal y muy egoísta. Es decir, que el vanidoso pone atención en las cosas que personalmente le interesa. O sea, su interés no es un interés corporativo, es un interés personal. ¿Sí? Esta es la base del vanidoso. El vanidoso no tiene una perspectiva celestial. El vanidoso siempre tiene una perspectiva muy terrenal. Por esta razón es que termina poniendo su mirada en aquellas cosas que son de importancia personal. Esto es lo que trae ignorancia, y la ignorancia son aquellas tinieblas que me vuelven ajeno a la vida de Dios. Muchachos, es tiempo de darle peso y valor a aquello que Dios le ha dado peso y valor. ¿A qué le estás dando toda la importancia? Si el peso de la vida de Dios en mí es cada vez más pesado, valga la redundancia, es entonces que su vida y su presencia, su naturaleza y su vida se volverán cada vez más pesada en mí. Siempre contemplamos a Jesús. Soy un apasionado, me encanta leer los evangelios, ver esos relatos maravillosos de cuando Jesús caminaba y anduvo en esta tierra. ¿Y sabe qué noto?
noto algo que todos ustedes notan también. No noto nada raro, sino que lo que puedo ver es que la presencia de Dios era indiscutible en él. ¿Quién podía decir que Dios no estaba con él? ¿Recuerdan el episodio de Jesús con Nicodemo, cuando Nicodemo le dice, la verdad que tengo que decir que Dios está contigo porque nadie puede hacer estas cosas, al menos que Dios no esté con él? Él, si abría su boca, ministraba con sus palabras. Pero si decidía estar con su boca cerrada, también ministraba. No hacía falta que Jesús tenga un discurso para ministrar, para liberar y aún así para enseñar. Su vida era una pedagogía. Su vida era un modelo. Su vida era un ejemplo a seguir. Su vida liberaba a los endemoniados. Su vida, su presencia, sanaba a los enfermos. ¿Por qué? Porque todo el peso de la presencia de Dios estaba sobre él. Quiero llegar a tu corazón y declarar estas palabras. El peso de su presencia en ti será directamente proporcional al peso que tú le des a él. Porque él prometió honrar a los que le honran. El peso de su gloria en ti es directamente proporcional a la honra que tú le has dado a Dios en tu manera de vivir. Entonces, en esta vida, todo es cuestión de peso. La honra es lo que terminará marcando el rumbo de tu vida. ¿A quién estás honrando? ¿Quién se lleva tu atención? ¿Quién se lleva el foco de tu importancia? Yo quiero que a continuación podamos ver un detalle marcado por el apóstol Pablo a los Efesios. Y quiero que caminemos juntos en esto. ¿Saben por qué? Porque es verdad que estamos viviendo días difíciles, no lo podemos negar. Tampoco podemos negar de que en la vida vamos a tener que atravesar momentos difíciles fuera de lo que es el foco de esta pandemia. A lo cual Pablo le llama los días malos. A ver, siempre viviremos días difíciles. El tiempo cronos, ¿sí? El tiempo cronológico, el tiempo del almanaque, los días, siempre van a estar embravecidos por diferentes crisis temporales. Pero de nosotros depende el no soltarnos del tiempo kairos. Es decir, el día cronos puede ser malo, pero yo nunca me voy a soltar del tiempo de Dios, de la temporada y de la estación de Dios. Es aquí donde aprendemos dos palabras muy importantes que seguramente la conocen, que es la palabra crono y la palabra kairos. La palabra crono tiene que ver con el tiempo que vivimos cronológico, ¿sí? Aquí en la tierra es el tiempo que está ligado al almanaque, a los días, a los meses, a las horas. Pero el tiempo kairos es la estación de Dios, es una temporada, es el tiempo que Dios administra y maneja para nosotros. Entonces, lo que quiero decirte es que es verdad, el cronos puede ser malo y el crono puede estar embravecido y el cronos puede estar amenazando y atentando contra tu vida, pero de nosotros depende el nunca soltarnos del kairos, el siempre tener puesta nuestra atención y nuestra mirada en lo que Dios ha dicho que hará en estos días, aunque estos días sean malos. El peor error que podemos cometer como generación es dejarnos arrastrar por el cronos. Es estar de alguna manera determinados por si el día fue malo o el día fue bueno. Nuestra vida está determinada por lo que Dios decidió para que nosotros vivamos. Nuestra vida y tu vida está determinada por lo que Dios determinó que vivas. Quiero que me acompañen. Vamos a leer. Efesios, capítulo 5, versículo 15 al versículo 17. Y voy a leer dos versiones, ¿sí? La primera está en Reina Valera, la versión 1960. Y la segunda cita, ¿sí? La segunda versión, mejor dicho, es en la versión NTV, que es la Nueva Traducción del Viviente. Dice, vamos a empezar por RV60, dice:
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Se dan cuenta? Pablo lo que está diciendo es, sí, es verdad, los días son malos, pero aprovechen bien el tiempo. Aprovechen el tiempo, no sea cosas que ustedes estén viviendo como necios en medio del día malo. Porque, a ver muchachos, el día malo no es una excusa para volverme necio. El día malo no es una excusa para decir, y bueno, me enfrié, lo que pasa es que no fue fácil este tiempo. No, de ninguna manera no es excusa. El día malo jamás será excusa para yo ser bautizado en la necedad. No, el día malo jamás será un pretexto ni una excusa para que yo me desligue del kairos. ¿Sí? Sino que en el día malo yo puedo seguir creciendo en el entendimiento de cuál es la voluntad del Señor. Dice la versión NTV. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¡Wow! Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Por favor, quiero que abras tu corazón y que recibas esta palabra. En medio de días malos, siempre habrá oportunidades. Vuelvo a repetirlo. En medio de días malos siempre habrá oportunidades. Entonces, dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Oh, esto es maravilloso. Es el consejo del apóstol Pablo que resuena hoy en nuestros días. Diciendo, es verdad, es muy probable que tus días sean malos, pero ¿saben qué? Saquen el mayor provecho de cada oportunidad que se les está presentando. No, es que yo no tengo ninguna oportunidad. Siempre hay portales que se nos están abriendo para que nosotros podamos meternos para entender lo que el Señor quiere que yo haga. Vuelvo a repetirte, el día malo no es una excusa para dejar de entender a Dios. El día malo también tiene portales, tiene puertas, tiene oportunidades para ingresar a un mayor entendimiento de la voluntad de Dios y de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Nosotros decidimos si en estos días vamos a darle más peso y más honra al Cronos o al Kairos. Te lo digo en otras palabras. Ustedes deciden, muchachos. Yo decido a qué voy a darle más peso. ¿Voy a honrar los días de la pandemia o voy a honrar las oportunidades y las puertas que Dios me está abriendo en el Espíritu para entender más perfectamente lo que Dios quiere que yo haga? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿A quién estás mirando? ¿Qué comunican tus redes sociales? ¿Qué comunica tu rostro? ¿Qué comunica tu ánimo? ¿Qué está ministrando tu corazón en estos días? Yo siempre digo, ¿no?, que hay personas que dicen, no, es que yo nunca tuve la oportunidad. Tiempo y ocasión a todos le acontecen. Y quiero, por favor, que atrapes esta palabra en tu corazón. Las oportunidades muchas veces se dan en medio de los días malos. No sea cosa que Dios te esté dando un montón de oportunidades que te encuentres tan distraído por el día malo. No sea cosa que cuando quieras despertar te hayas dado cuenta que Dios te había abierto puertas de oportunidad
y no quisiste ingresar porque estabas altamente distraído por los días malos. Muchachos, nunca un día malo será el pretexto y la excusa para dejar de entender a Dios. Nunca los días malos serán una excusa y un pretexto para decir, y bueno, no, de ninguna manera. Estás llamado a entender más exactamente a Dios. En los días malos, tu precisión puede aumentar. Abraza esta palabra. La precisión del hombre espiritual puede crecer aún en días malos. Cuando nuestra atención está colocada en la estación de Dios, en la temporada, en el kairos, cuando mi enfoque está en comprender la voluntad de Dios, los días malos producirán en mí un mayor peso de gloria. O sea, mientras camino y transito los días malos, mi mirada sigue puesta en las cosas de arriba, sigue puesta en la visión celestial. Mi mirada sigue puesta allí en lo que Dios quiere que yo haga. ¿Qué va a producir eso? Hay una combinación perfecta acá y por favor vamos a entenderla y vamos a capturarla. Aquí está la combinación de caminar en días malos conectados a la visión celestial, que produce peso de gloria. El peso de su presencia será indiscutible en ti y nunca hará falta que tú digas, yo tengo al Señor. Tu vida hablará de que eres gobernado por una naturaleza divina. La gente tendrá que ser liberada en estos días por lo que portas y no por lo que dices. Y yo quiero, como generación, creo que al igual que todos ustedes, abrazar el peso de su presencia en mi vida. Que el Evangelio sea comunicado no solo por un live, no solo por un mensaje, no solo por algo que podamos escribir, sino que el Evangelio pueda ser comunicado y expresado a través de nuestra cotidiana manera de vivir. Y esto es lo que dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 4, verso 17 y verso 18. Dice, pues, tengo la versión NTV también, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¡Wow! Pongan atención. Dice, estas dificultades que hoy vivimos son pequeñas y ¿saben qué? No duran para siempre. Sin embargo, estas dificultades, al ser caminadas y al ser transitadas, producen en nosotros, dice, un mayor peso de gloria. ¿Sí? Así que, no miramos las dificultades que ahora vemos. Lo que te dije hace un instante, no tenemos nuestra mirada puesta en el Cronos. No nos dejamos absorber por los días malos. Es lo mismo que está diciendo aquí a los Corintios. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Según en donde esté puesta nuestra mirada hoy, es el peso que tendremos mañana. Puede que mañana quizás estemos viviendo con algún peso incorrecto, con un peso que nos impide correr velozmente. Quizás mañana o hoy tengas una carga la cual el Señor te está amonestando para que te despojes. Recuerdo la invitación de Jesús diciendo, vengan a mí los que están cargados y trabajados, yo los haré descansar. Y esto es lo que de alguna manera el Evangelio nos asegura, muchachos. ¿Qué nos asegura el Evangelio? No te asegura vivir sin carga, sin peso y sin yugo. No, te habla de un cambio de carga. Y te habla de un cambio de yugo. ¿Estás cansado? Es muy normal.
porque las cargas que tú mismo pones sobre tus hombros son las que te cansan. Pero la carga que yo, dice Dios, pondré sobre tus hombros, no te cansarán, porque la carga que yo te voy a dar es ligera, es liviana, y el yugo es fácil. ¡Wow! Entonces es nuestra decisión en dónde nos vamos a enfocar, en dónde va a estar puesta nuestra mirada. Por favor, quiero darte esta palabra y de alguna manera ir cerrando. Deja de poner tu mirada en los días malos. Se te están abriendo un montón de portales. Hay un montón de oportunidades que se te están abriendo y no las estás viendo porque estás enfocado en el día malo. ¿Qué vas a honrar? ¿El Cronos o el Kairos? ¿A dónde va a estar direccionada tu honra? Porque el peso que tendrás mañana será el peso que hoy hayas decidido tener. Todo en esta vida es cuestión de peso. O tú mismo eliges el peso que vas a tener, o al fin y al cabo redireccionas tu mirada, pones tu mirada en donde Dios quiere que la pongas, y Él promete lo siguiente: yo te daré el peso de mi presencia, el peso de mi vida, el peso de mi naturaleza estará en ti y será indiscutible. Si hoy, en medio de días malos, puedes poner tu mirada en mí. Ese consejo apostólico a los hebreos: pongan su mirada en Jesús, autor y perfeccionador de nuestra fe. Dime dónde está puesta tu mirada y te diré la vida que más pesará en ti. Por eso hay gente que no puede vivir porque su propia vida se volvió un peso. Sus cargas, sus preocupaciones, su trabajo, su familia. Claro, porque es el peso del hombre. El peso del hombre es así. El peso del hombre te cansa, te frustra, te paraliza, te somete a una vida de terror, te impide el descanso. ¿Y qué tal si cambias tu peso por el peso de Dios? ¿Cómo experimentamos el cambio de peso? Dejar de honrar lo que estaba honrando y volver a honrar a Dios. Dime lo que honras y te diré qué es lo que pesará más mañana en tu vida. El peso que hoy tenemos es lo que ayer honré. Y quiero finalizar dejándote estas palabras. Vuelve tu mirada al Señor. Quita la mirada del día malo, porque el día malo, mirándolo, no producirá nada, pero transitándolo al día malo, poniendo nuestra mirada puesta en Él, producirá en nosotros un cada vez mayor peso de gloria. Yo quiero que nosotros seamos esta generación, una generación que al caminar el peso de su presencia impacte y transforme el mundo que nos rodea. Amén. Amén. Quiero que oremos. Quiero orar por tu vida. Ahí donde estás, si querés, podés cerrar tus ojos y vamos a orar juntos en esta noche. Padre, te doy muchas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de acceder a tu palabra. Con un corazón tierno, con un corazón abierto, hoy recibimos tu palabra. Nos declaramos buena tierra. Declaramos que somos personas con un corazón receptivo a tu palabra. Y es hoy que tu palabra se ha metido tan profundo en nosotros que producirá los cambios para lo cual fue enviada. Por lo tanto, declaro en esta noche que nosotros somos una generación en lo cual caminará y transitará y recorrerá el mundo, no con el peso del humanismo, no con el peso de nuestros días, sino con el peso de tu presencia. Papá, queremos que nuestra vida sea pesada con tu peso y no pesada por nuestro peso. Queremos correr con ligereza. Por lo tanto, hoy decidimos cambiar la carga, despojarnos de nuestro peso, despojarnos de nuestros intereses para apropiarnos de tu carga, que es liviana. Solo tu carga nos permite a nosotros correr con ligereza
y llegar a la meta. Papá, bendigo cada joven, todas las familias que están representadas allí del otro lado. Yo los bendigo y declaro que somos esta generación, una generación que te honra a ti, una generación enfocada en entender lo que realmente importa, una generación que, a pesar de estar transitando días malos, siempre procura entender cuál es tu voluntad y qué es lo que vos querés que nosotros hagamos hoy. Padre, gracias por esta palabra y nos declaramos una generación enfocada en tus asuntos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchachos, qué alegría compartir con ustedes. Siempre es un placer y un privilegio estar cerca de ustedes, aunque sea como hoy, a través de este live. Así que les mando un beso a cada uno de ustedes, a todos mis amigos de aquella preciosa familia, El Renuevo. Y bueno, nada más, espero que pronto nos veamos y espero que cuando esto termine, quizás me pueda dar una vueltita por Córdoba o ustedes me pueden venir a visitar también y nos podamos dar un buen abrazo y poder compartir un tiempo como siempre, ¿sí? Como siempre los compartimos, son tiempos de muchísima calidad en el Señor. Les amo y bueno, espero verlos muy prontito.